problemas, estamos cansados, venimos, no venimos. Como iglesia estamos trabajando en África y la obra en África continúa. Y yo le quiero mostrar 4 fotos y contarles qué es lo que está pasando allá mientras nosotros estamos acá. Ustedes recuerdan Nelton. Fue el joven que se convirtió cuando se hizo el puente, ¿no? Él, pequeñito, chiquitito, en medio de toda la gente, ni siquiera se animó a pasar, pero ahí él entregó su vida a Cristo. Y lógicamente él creció. Y a principios de este año, ¿no? Él me hablaba, decía, pastor, dice, estoy solo, no pasa nada. Los jóvenes no quieren venir, los jóvenes no quieren escuchar la palabra. Y bueno, Nelton, andá uno solo, háblale a uno solo. Y le habló a uno y empezó a ser su discípulo. Y ahora me manda una foto, y bueno, este es el grupo que está armando Nelton allá, en Mozambique. Entonces ya tiene sus discípulas y discípulos, ¿no? Más discípulas que discípulos, esperamos que todo esto sea del Señor. Pero bueno, ahí está en la iglesia con su grupo nuevo de chicos que lo están siguiendo y que les está hablando acerca de Cristo. Vamos con la otra foto. Ahí están. Esto es en medio de la selva, ¿eh? Esto es en medio de la selva. Vamos a estar trabajando con ellos. Recuerdan que yo siempre, ¿qué les digo el jueves? Traigan los cuadernitos y la virome. Una de las cosas que me dice Nelton, él no pide nada, ¿no? Pero dice, nos hace falta, allá la virome se dice caneta, ¿no? Nos hace falta canetas, dice, y cuadernos, porque los chicos para anotar las predicaciones y todo usan los cuadernos del colegio. No tienen. Y tienen hambre de la palabra de Dios y quieren anotarlo todo. Vamos con la otra. Bueno, ahí están. A ellos les gusta mucho, ¿no? Sacarse fotos. Y la otra. No, había otra más, creo. Bueno, este es Nelton, por supuesto. Y él lo está ayudando al pastor, si Dios quiere, en esta labor que vamos a estar haciendo ahora en África. Él va a ser nuestro traductor, ¿no es cierto? Va a estar preparándose en todo lo que vamos a estar haciendo, porque si están los planes de Dios, él va a estar trabajando allá, ¿no es cierto? Él está en otra localidad, que es Mindú, nosotros estamos a 800 kilómetros al norte, que es Chimoio, pero bueno, si Dios quiere, lo vamos a llevar para Chimoio en este viaje, y él va a estar ayudándonos allí en este lugar. Es muy importante que cada uno de ustedes pueda, como decimos siempre, estar orando, ¿no es cierto?, porque esta labor no es fácil. Uno dice, bueno, viajar a África, ¿no? Pero bueno, África involucra un montón de cosas, que creemos en la protección del Señor, en todo esto, pero la oración no tenemos que dar por hecho, siempre tiene que estar presente. Hay peligros, ¿no? Que siempre están ahí latentes. Entonces siempre cuando oramos sabemos que vamos encomendados completamente bajo la dirección de Dios, y Dios es soberano. De ahí en adelante lo que ocurre sabemos que está dentro de su santa divina voluntad. Pero nuestra responsabilidad siempre es orar. ¿Amén? Bueno, vamos ahora sí a hablar acerca de un tema que probablemente a cada uno de nosotros nos interesa entender, porque ¿quién de los que está acá no sufre? Entonces la pregunta es, ¿por qué sufre el justo? Y es mi deseo que a partir de la palabra de Dios nosotros podamos reinterpretar de alguna manera el sufrimiento, para que el sufrimiento no sea un motivo de desaliento en nuestra vida, el verdadero sufrimiento, no sea un motivo de desaliento en nuestra vida, sino todo lo contrario, sea un motivo de fortaleza. Vamos a ir primeramente a la palabra de Dios, en Romanos 8, 17 y 18, donde el apóstol Pablo nos hace mención del sufrimiento, y él dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
El apóstol Pablo está haciendo referencia a tres cosas. Lo primero que hace como referencia es nuestra posición, la posición de todo pecador arrepentido que entendió que en Jesucristo está la salvación y por el milagro del Espíritu Santo, ese pecador arrepentido aceptó la salvación y a partir de ese momento se convierte en hijo y en heredero. Esto es una posición. Pero también hace referencia el apóstol Pablo de los sufrimientos. Y opaca de alguna manera esos sufrimientos haciendo mención lo que en un futuro viene, que es la gloria venidera, que es hacia donde nos dirigimos. De esta manera, él hace un poquito mención de nuestra posición, los sufrimientos y hacia dónde vamos. A partir de ahí, desarrolla de alguna manera este tema. Pero para mí es importante que primeramente, antes de desarrollarlo de lleno, podamos entender primeramente cuál es la raíz del sufrimiento. El sufrimiento es una reacción innata que nosotros tenemos frente a algún estímulo que consideramos hostil. Hostil socialmente, hostil emocionalmente, hostil físicamente, es una reacción. Y lo contrario al sufrimiento, ¿qué es? El placer. Ambas cosas en nuestra vida, ¿no es cierto?, son innatas. El rechazo al sufrimiento y la adhesión al placer. De hecho, si nosotros prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que la industria del bienestar y del placer es la más creciente en el mundo entero. La mayoría de los artículos tienen que ver con placer, tienen que ver con bienestar. Los programas de televisión exactamente lo mismo, porque la gente huye, por supuesto, del sufrimiento. La gente quiere placer. Hay un filósofo griego llamado Aristipo que en el siglo IV a.C., él genera una doctrina ética llamada hedonismo. El hedonismo tiene que ver con el placer inmediato y esto es sinónimo de bien. Si yo tengo un placer sensorial inmediato para mi vida, esto es bueno. Y no solamente es bueno, Dios está allí en medio. ¿Por qué? Porque la situación es placentera y me trae un estímulo agradable inmediato a mi vida. Lamentablemente, hoy, sin que se denomine directamente hedonismo, muchas veces la demanda que la gente hace hacia la iglesia y la oferta que hace la iglesia, no criticando, sino con el ánimo correcto de tratar de atraer a la gente y la gente tratar de ir a la iglesia, tiene que ver con una suerte de hedonismo, presentando un placer, presentando un bienestar inmediato desde los púlpitos y la gente teniendo esperanza de venir y de recoger inmediatamente algo placentero de parte de la iglesia. Y si esto no está presente, la gente se va del lugar. Muchas veces las personas vienen y dicen, desde que voy a la iglesia, y hace poquito tiempo, pero desde que voy a la iglesia, las cosas me van mal. Se me fundió el auto, me cortaron la luz y me vino un juicio. Pero si hace una semana que venís a la iglesia, la luz no te la cortan en una semana. Hace un montón de tiempo que no pagás. El juicio no viene de la noche a la mañana. Venís arrastrando eso desde hace rato. Pero la gente a veces considera que la iglesia es una máquina de soltar estímulos placenteros sobre la persona. Y eso no tiene nada que ver. Y cuando viene el momento de la dificultad o del sufrimiento, la vida de la persona colapsa, porque está preparada para otra cosa. Y muchas veces el predicador o los predicadores tienen temor, ¿no es cierto? Bueno, o sea, infundado, pero de alguna manera bien intencionado, de que la gente se vaya. Entonces, de alguna manera, acentúa la parte placentera a su mensaje, y esto es un grave error. No porque en Cristo no haya plenitud, porque la realidad es que cuando experimentamos a Cristo, experimentamos lo que realmente es el placer verdadero, lo que realmente es la llenura del Espíritu, y eso no hay placer material, natural, que equivalga a esto. Pero cuando estamos de alguna manera queriendo disfrazar el asunto, esto no es bueno. No es bueno ni por parte del pastor, ni es bueno tampoco para la congregación. Ahora bien, muchas veces en este asunto de sufrimiento, placer, hay un círculo, ¿no? Hay un circuito cerrado. Yo pensaba hoy mientras preparaba el mensaje y me venía a la mente que
Faraón, o los mismos ladrillos que Faraón hacía hacer a Egipto, después le daba los ajos. Lo hacía sufrir con los ladrillos y el mismo que le hacía hacer ladrillos, le daba los ajos como placer. Y esto quedaba tan impregnado en el pueblo de Dios que aún siendo libres, seguían extrañando los ajos. Y aún siendo libres, decidían querer volver nuevamente a Egipto por esos ajos. Cuando empecé a pastorear, la primera iglesia estaba en un lugar en donde era un lugar de canteras. Y los terratenientes de ese lugar traían gente del norte para trabajar en las canteras. Y los trabajos que hacían esas personas eran inhumanos. Y les pagaban centavos. Los mismos terratenientes que hacían trabajar a esa gente en las canteras eran los dueños de centros de placer, en donde se vendía alcohol y otros placeres que ustedes se imaginarán. Entonces la misma gente que trabajaba y sufría era la misma gente que acudía al placer, pero todo quedaba en casa. Era un círculo del cual la persona nunca más podía salir. Eso era lo que hacía de alguna manera Faraón también, y eso es lo que ocurre en el mundo. El sufrimiento trata de alguna manera ser aplacado por algún placer inmediato, pero no salimos nunca de ese círculo. Por eso digo que es tan importante que nosotros podamos reinterpretar la forma correcta o la raíz correcta del sufrimiento. También hay personas que en el ámbito natural, ¿qué es lo que entienden? Entienden que el sufrimiento es sinónimo muchas veces de progreso. Yo puedo querer ser médico, puedo querer ser ingeniero, pero voy a sufrir la carrera. Ahora bien, ese sufrimiento ¿a dónde me lleva a mí? A progresar. Un deportista sabe que sufre, pero ¿qué es lo que recibe a cambio? Recibe a cambio la satisfacción de alcanzar una meta, el bienestar físico, el bien estético. Entonces vale la pena para él ese sufrimiento porque ese sufrimiento trae consigo una recompensa. Ahora, es importante entender que el cristiano no sufre fortuitamente. Este criterio hedonista a veces nos hace confundir y pensamos que lo bueno o cuando nos sentimos bien viene de parte de Dios y cuando sufrimos viene de parte del diablo, ¿no? Entonces, aquel que hizo mal, ese la va a pagar. O aquel que anda medio así, porque algo mal debe de haber hecho. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos hace referencia a esto nos suele confundir a veces, ¿no? Porque la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que muchas veces lo que merece el justo, lo tiene el impío. Y lo que merece el impío, le toca al justo. Entonces eso por ahí es como que nos cambia, ¿no? Los planes. Pero también la palabra de Dios nos dice que el sufrimiento es tanto para el justo como para el impío, por igual. O sea, queriendo en resumen decir que ninguno zafa del sufrimiento. Pero vuelvo a decir nuevamente, es importante saberlo reinterpretar para sacar del sufrimiento aliento y no desaliento. Muy bien. Primeramente, algo que es importante considerar, que el estado espiritual es el que está relacionado con el sufrimiento. Cuando Adán es creado, por supuesto su estado espiritual es óptimo, por supuesto no hay sufrimiento de por medio. Cuando Adán cae, ahí es donde aparece el sufrimiento. Ahí es donde se esconde, ahí es donde tiene vergüenza de estar delante de la presencia de Dios. Entonces el primer punto del estado espiritual que nosotros debemos de entender, que trae consigo el sufrimiento, es el pecado raíz. ¿Cuál es el pecado raíz? La autosuficiencia, la independencia absoluta de Dios. Ese es el pecado raíz. No quiero saber absolutamente nada con Dios. No es ser un asesino. No es ser un estafador. Es ser completamente indiferente a Dios y no querer saber absolutamente nada con Él. De eso se desprende luego todo el resto. Pero esa es la raíz del sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo no quiero saber nada con Dios, yo me alejo, como dije en algún momento, de mi igualdad con Él. El hombre descansa en la medida que se va renovando a imagen y semejanza de Cristo, porque es la imagen y semejanza de Dios la que el hombre perdió luego del pecado. Cuando el hombre permanece alejado de Dios, sufre.
sufre la incertidumbre del futuro, sufre la incertidumbre de la muerte, sufre la soledad, sufre el vacío interior, sufre porque no lo tiene a Dios en su vida. Y esa es la raíz de todo pecado. También el pecado fruto. ¿Cuál es el pecado fruto? El que se desprende del pecado raíz, los actos pecaminosos. Esos traen sufrimiento. Cuando nosotros pecamos por yerro, como dice la palabra de Dios, inmediatamente nos arrepentimos y dice la palabra que la sangre de Cristo, ¿qué hace? Limpia. Me equivoqué, no lo quise hacer, me equivoqué por debilidad o por lo que sea. Inmediatamente, cuando la persona espiritualmente está bien, es sensible a Dios. Y al ser sensible a Dios, me arrepiento en serio. ¿Y qué hace el Señor? Su sangre me limpia de todo pecado. Pero a veces el pecado se torna más complejo y sostengo por el tiempo la práctica del pecado. Y esto ya se complica porque esto trae consecuencias. Tal vez si David hubiera visto a Betsabé, ¿no es cierto?, por la ventana y se hubiera quedado, no hubiera pasado nada. Pero no quedó con verla solamente, la mandó a buscar. Y no se conformó con mandarla a buscar a tomar unos mates solamente. Tuvo un hijo, quedó embarazada. Y había que tapar este pecado, ¿con qué? Con otro pecado. Porque siempre cuando yo conservo el pecado en mi vida, a lo largo del tiempo, tengo que añadir otras cosas para tapar, para disfrazar, para que no se vea. Y tiene que haber mentira, y tiene que haber un montón de cosas, hasta que finalmente una simple mirada a una mujer terminó en el homicidio del esposo. Y esto fue uno de los peores momentos que David vivió. En los salmos mismos él dice cómo cuando cayó sus huesos se envejecieron, sentía que se moría. El pecado escondido es el que trae sobre nuestras vidas el sufrimiento, porque nosotros sabemos lo que pasa dentro nuestro y afuera nadie se da cuenta, nadie sabe, pero nosotros sí sabemos. Y esto trae sufrimiento en nuestra vida. Trae sufrimiento la tibieza espiritual. Ese acomodamiento espiritual en el cual dejé de escuchar la dirección del Espíritu Santo para manejarlo a Dios a mi manera, para ser un Dios a mi criterio, para que Él haga lo que yo quiero y bendiga lo que yo quiero hacer. Y para eso corté mi unión con la vid, dejé de oír la dirección del Espíritu Santo sobre mi vida. Hago lo que yo quiero en el nombre de Dios. Y ese adormecimiento espiritual trae sufrimiento. Vemos como en el libro de Ageo, el pueblo dejó de construir la casa de Jehová y se dedicó a lo suyo y abandonó aquello que era el centro, el corazón de su vida. ¿Cuál fue el resultado? La carencia. Trabajaban mucho, ganaban poco. O sea, no era retributivo la labor porque no había bendición de Dios sobre ello. ¿Por qué? Porque el problema estaba adentro. Habían abandonado el centro de su vida, habían hecho del centro de su vida algo secundario. ¿Y el resultado qué era? La escasez. Sufrían por eso. Y también el avivamiento espiritual produce sufrimiento. Porque cuando el cristiano está espiritualmente avivado, está completamente identificado con Cristo. Y decir estar identificado con Cristo es estar identificado con su verdad, estar identificado con su justicia, estar identificado con su santidad. Y en el mundo en el que vivimos, cuando vivimos esa identificación, sufrimos. Sufrimos de oposición, sufrimos de descrédito, sufrimos por rechazo, porque el mundo ama lo suyo, dice la palabra de Dios. Y el mundo no ama a Cristo porque no lo conoció. Y en eso sufrimos. Pero ese sufrimiento, si lo reinterpretamos de la manera correcta, es el sufrimiento que nos va a fortalecer a nosotros. Dijimos anteriormente que no hay manera que no suframos. O sufrimos por el pecado o sufrimos por la justicia. Si sufrimos por el pecado no hay esperanza. Si sufrimos por la justicia,
hay una renovación en nuestra vida si lo sabemos reinterpretar correctamente. Para saberlo reinterpretar, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La vida de Cristo. A usted le puede parecer que Cristo, como era Dios hecho hombre, caminó en esta tierra y su sufrimiento fue distinto al nuestro, pero no es así, la palabra no dice eso. La palabra dice que Cristo, a partir del sufrimiento, aprendió obediencia. Sufriendo, aprendió obediencia. ¿Qué es lo que sufría Cristo? La oposición del mundo. ¿Qué es lo que sufría Cristo? Su naturaleza, que si bien no era caída como la nuestra, pero quería hacer las cosas a su manera, para Dios. Los embates del enemigo también. Todo esto sufría Cristo, para que vos y yo, en un avivamiento espiritual, lo podamos tener a Él como referencia en el momento en el que sufrimos. Vivir sin sufrimiento no existe. El asunto es por qué vamos a sufrir. Vamos a sufrir por lo que va. Si vamos a sufrir, ¿va a ser por lo que vale la pena? ¿O va a ser por lo que no tiene trascendencia? Si sufrimos por lo que vale la pena, hay una recompensa temporal y una recompensa eterna. Y nuestro ejemplo para esto es Cristo. Ahora bien, con respecto a lo que sufrió Cristo, la palabra de Dios me dice en Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. Juan 1:2, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cristo padeció la voluntad de Dios, y el Hijo de Dios también padece la voluntad de Dios. Acordate del mundo y acordate de Faraón. El mismo que te hace hacer ladrillos es el que te da los ajos. Y todo queda en casa, adentro de Egipto. Cuidado con esto, no sean engañados. ¿Quiere decir esto que hay que abstraerse del mundo? No, por supuesto, siempre lo aprendemos esto. Estamos en el mundo, somos testimonio en este mundo, pero nuestro corazón no está ahí. Nuestro corazón está con Él. No puede estar el amor en las dos cosas. O está en Dios o está en el mundo. Tengo que decidir, tengo que definir en dónde. La porción del justo es Dios. He visto cómo la gente se pelea, he visto cómo el justo tironea con el impío. Y finalmente cómo el impío se queda con su porción. Tal vez del justo, pero el justo se queda con su porción, que es Dios. Muchas veces vas a tironear. Muchas veces van a haber personas que van a querer lo tuyo. Y muchas veces en una batalla espiritual verdadera, no esas de figurita, la verdadera, vas a tener que aprender a perder para ganar. Y vas a tener que darte cuenta que una batalla espiritual no es un dolor de cabeza. Una batalla espiritual no es que se me encarnó una uña. Una batalla espiritual tiene que ver con mantenerme por medio de la fe en Cristo Jesús hasta que el enemigo retroceda y por ahí en esa batalla algo voy a perder. Pero va a ser mucho más lo que voy a ganar. Eso es una batalla espiritual. En una batalla espiritual muchas veces voy a tener que soltar cosas para ganar. Y lo que suelto va a ser la porción del impío. Pero Dios va a ser mi porción. Cuando quiero ganar todo, pierdo todo. Yo tengo que definir qué voy a ganar y qué voy a perder. Primera de Pedro 2 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles eran los deseos de la naturaleza del Señor? Era hacer la obra de Dios, pero desde su propia cuenta, desde sí mismo. ¿Cuántas veces desde nosotros mismos queremos hacer la obra de Dios? Pero no fuimos llamados a hacer nuestra voluntad para Él. Fuimos llamados a hacer su voluntad. Eso implica una dirección, eso implica el escucharlo a Él, eso implica que realmente en lo más profundo de mi corazón yo quiera hacer lo que Él quiere, aunque no lo entienda.
A veces quiero hacer cosas que me gratifiquen a mí. Quiero predicar detrás de un púlpito, quiero tocar, pero ¿es a eso a lo que me llamó el Señor? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Qué pasa si Dios quiere un servicio en mi vida de lo más sencillo? ¿Qué pasa si Dios quiere usarme a través de mi negocio, mi empresa, mi estudio? A veces queremos cosas que sean celebradas por el hombre, pero lo más importante es que tu servicio a Dios sea celebrado y aceptado por el Señor. Que pueda decir el Señor como dijo con su Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor no tiene complacencia en tu vida por lo que vos hacés, sino por la vida de su Hijo en vos. Y cuando vos morís para que su Hijo viva, Él tiene complacencia en tu vida. Y por supuesto que eso es sufrimiento. Pero un sufrimiento que trae algo placentero a mi vida. ¿Se comprende? No es fácil lo de definirlo. Cristo no solo sufrió la voluntad del Padre, sufrió también la frustración con sus discípulos. Había veces que los discípulos los sacaban un poquito de posición al Señor, ¿no? Y en un momento dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque era continuamente una palabra, era continuamente una enseñanza, era Dios hecho hombre caminando en esta tierra y ellos tomándolo a Él, ¿no es cierto?, como un hombre más, tomándolo a Él como un maestro espiritual y no como Dios hecho hombre. Entonces, lógicamente, ellos le hablaban a Él como un hombre más. Y Él se desesperaba porque ellos entendieran cuál era la realidad de la misión, pero ellos no lo entendían, les costaba. Y 2 por 3 se sacaba el Señor, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también nos sacamos? ¿Cuántas veces nos frustramos cuando queremos enseñarle a otro y hay una resistencia, como hablaba Reggie el jueves? ¿Cuántas veces eso trae sufrimiento, trae dolor? Primero le trajo dolor a Cristo. Y cuánta paciencia Él nos tiene a nosotros también, ¿no? Para que entendamos. Entonces eso nos refleja de alguna manera y nos permite poder entender este asunto del sufrimiento. Sufrió el rechazo, ¿no? Él dijo en Juan 15:20, si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir. O sea, qué locura, ¿no? Que Dios hecho hombre viene a esta tierra y no lo acepta nadie, no lo acepta ni su pueblo, su familia no lo entiende, todos lo rechazan, todos lo rechazan. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos mal porque hablamos la palabra del Señor y nos rechazan? Van a rechazar. Ya el Señor dijo que va a ser así. Pero muchas veces por eso alguno empieza a retraerse y decir: yo no predico más, yo no hablo más a nadie. A él lo rechazaron, a vos también te van a rechazar. Pero qué bueno que es cuando sos rechazado por lo correcto. Qué bueno que es cuando haciendo lo que tenés que hacer, participás de lo mismo que participó el Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos llamados ¿a qué? A terminar los sufrimientos que inició Cristo. Hemos sido llamados a eso. A veces nos cuesta comprenderlo, pero nosotros continuamos. Cada vez que un alma se pierde, Cristo sigue sufriendo. Cada vez que hay divisiones en una iglesia, cada vez que personas, ¿no es cierto?, sedientas de dinero, lobos rapaces en medio del Evangelio, predican el Evangelio, Cristo sufre, sigue sufriendo. Pero también se sigue gozando cuando un alma se convierte, cuando un pecador vuelve nuevamente al redil, también sigue habiendo fiesta en los cielos. Cuanto más nos vamos asimilando, más nos vamos acercando y siendo como Cristo, más participamos también de sus padecimientos. Pero también participamos de lo que Él participó con el Padre, porque el Espíritu Santo como Consolador viene a nuestras vidas y llena nuestras vidas en todo momento. Y volviendo a repetir el principio, está relacionado con nuestra posición. Repito la cita inicial que dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestado. Si ustedes prestan atención, lo primero que Pablo hace referencia que es como hijos. No son todos hijos. Hijos son aquellos que aceptaron el espíritu de adopción. Una vez se enojó una persona cuando yo dije: todas las personas no son hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando lo aceptamos a Él como Padre.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hijo, Hebreos 12, ¿no? ¿Qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Yo traté de ver toda esta palabra y la asemejé un poquito a lo que a mí me tocó vivir, ¿no? Mi padre tenía una empresa muy grande y yo recuerdo, no, a veces, mucho no recuerdo, pero cuando era pequeño, yo corría en la empresa, estaban todos los empleados, me subían a la falda, ¿no es cierto? Me hacían tocar las cosas. Yo era hijo y era heredero. Era niño. Por supuesto no me dejaban ni tocar una máquina, no sé, iba a ser un desastre. Pero era heredero y era niño. Y por ahí dentro del negocio hacía algunos líos, ¿no? Entonces mi padre, como era hijo, ¿qué hacía? Me disciplinaba. Me educaba. Porque era niño. Y cualquiera de los empleados en ese momento tenían autoridad sobre mi vida, ¿no? Como para decirme esto sí, esto no, quédate acá, andate, Fernández, lléveselo al nene que está haciendo lío. Cualquiera mandaba. Pero yo era heredero, ellos eran empleados. Yo era hijo. Y cuando fui heredero, ¿no? Cuando creció el heredero, mi padre trabajó sobre mi vida para concientizarme. Y luego, cuando mi padre ya no estuvo, yo heredé la empresa y la visión de mi padre, y con ello las aflicciones de mi padre también, para llevar adelante la empresa. Haciendo este paralelo, es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo sobre nuestras vidas. Cuando lo conocemos a él como hijos, vamos siendo educados por él a través de una disciplina divina. Siempre disciplina lo asociamos con garrote, ¿no? No. Disciplina tiene que ver con ordenamiento. Tiene que ver con esto sí, esto no, para tu bien. Esto sí, esto no, para tu bien. Y en una primera instancia, cuando lo conocemos a él, está toda el amor de su presencia, está todo, y con ello también están los primeros grados de disciplina. Y cuando comenzamos a madurar, Dios comienza a tratarnos como herederos, llevándonos a la conciencia de la realidad de lo que estamos profesando y por qué estamos acá en la iglesia. Como digo siempre, esto no es una peña cristiana, esto no es un salón en donde usted va a recibir un coach motivacional. Es el cuerpo de Cristo, donde vamos a conocer cada vez más a nuestro Señor, donde vamos a entender cuál es el propósito para el cual fuimos creados y vamos a llevar a cabo la obra a la cual Él nos llamó. Y como heredero nos concientiza de la realidad, como a los discípulos. Eran hijos, pero tenía que concientizarlos de la realidad. Entonces por ahí iban caminando los discípulos y decían, Señor, ¿querés que hagamos que caiga fuego del cielo? No, no saben de qué espíritu son. Los vine a salvar, no los vine a prender fuego. Y continuamente le tenían que estar explicando a los discípulos, ¿no? Porque todavía no tenían conciencia. Los estaba disciplinando, los estaba formando, porque en un futuro ellos iban a compartir también los padecimientos del Señor por su iglesia. Cuando ellos maduraran, fueran llenos del Espíritu Santo, entendieran el lugar que tenían que ocupar, iban a sentir como Él. Ahora ellos iban a hacer las cosas que el Señor hizo, y aún mayores, pero también iban a sufrir lo que el Señor sufrió por un mundo perdido. Y esto es un poquito lo que nosotros debemos de interpretar. Vas a ser formado porque Dios no es un Dios muerto, no es un Dios religioso en el que vos podés vivir una letra y después afuera vivir una cosa completamente distinta. Vos sos templo donde el Espíritu Santo vive adentro tuyo y desde adentro tuyo el Espíritu Santo va a hablar y va a tomar la letra y la va a convertir, ¿no es cierto?, en realidad en tu vida. Y eso se va a hacer una experiencia, de esa manera el Espíritu Santo te va a guiar, te va a estar disciplinando. Te va a estar llevando a la conciencia de la realidad. No podés vivir como cristiano indiferente a las cosas. No podés venir, cumplir, estoy bien, mi conciencia está bien y sigo con mi vida como si no fue... No, eso no es cristianismo. Cristianismo es tomar la cruz y seguirlo a Él. ¿Y qué es tomar la cruz? Cargar con ese sufrimiento que antes me hacía parar, ¿no es cierto? Ahora ese sufrimiento tiene un motivo, ese sufrimiento está mejorando mi vida, me está llevando a un nivel espiritual que antes yo no tenía,
Él está cargando conmigo esa cruz. Entonces yo estoy avanzando en esto. Estoy compartiendo lo que Él siente, porque mi meta ¿qué es? Ser como Él. Pero ser como Él ¿en qué? En todas las cosas. Ser como Él en palabras, ser como Él en carácter, pero también ser como Él en compasión a un mundo que se pierde. Cuando nosotros vamos a la plaza, evangelizamos, ahí va Javito con las chicas, con el megáfono, ¿no es cierto? Para muchos es una ridiculez. Para muchos están perdiendo el tiempo, pero lo que realmente ellos están haciendo es lo que esa gente necesita, tener una oportunidad de salvación. Alguno lo agarra, como yo, como vos lo agarraste en algún momento. Otros lo dejan pasar de largo, como a él también lo dejaron pasar de largo en esta tierra. Pero algo que tenemos que entender nosotros, que por qué compartimos los sufrimientos de Cristo, porque compartimos su misión también. No estamos acá para ser personas estáticas. Estamos acá para llevar adelante su misión. Gálatas 4:4 al 7. Pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos con Dios por medio de Jesucristo. Esa es la posición que nosotros tenemos. ¿En qué sabemos que somos hijos? No podemos tener disciplina divina si el Espíritu Santo no vive adentro nuestro. Esa es una realidad. ¿Quién dice deja de hacer? ¿Quién dice esto no? ¿Quién dice pará? El Espíritu Santo adentro nuestro. No tenemos una memoria tan grande para recordar todo lo que dice la Biblia. Es el Espíritu que vive adentro nuestro el que nos disciplina. Esa es la realidad más hermosa y más grande que podemos tener. Y si el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos disciplina, quiere decir que somos hijos. Y si somos hijos, herederos. Y si somos herederos, somos coherederos identificados con Cristo en la misión hasta que Él venga. Dice la palabra de Dios, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, dice Pablo, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Segunda de Corintios 5:20, por tanto somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Esa es la misión que nosotros tenemos. Y esto trae sufrimiento, iglesia. Nosotros en África, vos ves las fotos que son lindas, pero hay sufrimiento. Hay sufrimiento cuando la gente no acepta, hay sufrimiento cuando los señores de la tierra, que son los caciques del lugar, quieren dinero y son capaces de demoler toda la labor que uno ha hecho durante años en ese lugar, simplemente por 2 billetes locos, ignorando que en la mano de ellos de alguna manera también está el bien de una generación de niños que puede crecer en ese lugar. Eso te hace sufrir. Te hace sufrir cuando te dice, ustedes no pueden pasar acá, ustedes acá no pueden hacer absolutamente nada, y los chiquitos se mueren espiritualmente y se mueren físicamente. Eso te hace sufrir. Cristo sufre por eso. Y nosotros como coparticipantes, eso también sufrimos. A veces queremos que todo sea hedonismo. Vengo acá y recibo una explosión, ¿no es cierto?, de ánimo. Salgo y todo lindo y todo hermoso y no me hablen de sufrimiento. No hay carácter así, no se forma carácter de esta manera. Eso no es real. Pero cuando yo entiendo que el sufrimiento espiritual trae consigo propósito, entonces ahí yo como el deportista que sufre cuando se entrena o cuando corre un maratón, lo reinterpreto de la manera correcta y digo, voy a sacar lo mejor de esto. Entiendo que lo que está pasando ahora es por algo grande que va a ocurrir no solamente en el tiempo presente, sino en el tiempo venidero sobre mi vida. Que esta fidelidad tiene una recompensa eterna, que vale la pena tenerla
y no perderla. De lo contrario, ¿por qué sufro? Sufro por lo que se pierde, sufro por lo perecedero, sufro por lo que no tiene sentido, y después de eso, ¿qué? Pero qué distinto que es cuando mi sufrimiento es un depósito en el cielo. Eso es lo que me renueva realmente. Y a manera de conclusión quiero dejarte en el Salmo 84 3 versículos que nos enseñan cómo reinterpretar el sufrimiento y darle la dirección correcta. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que en Dios tiene sus fuerzas, en cuyo corazón están los caminos del Señor. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios. Bienaventurado aquel que no toma sus fuerzas de otro lado, las toma de Dios. Bienaventurado aquel que no tiene caminos extraños en su corazón, sino que Dios es su camino. Van a venir momentos de lágrimas, pero como tiene sus fuerzas en Dios y los caminos de Dios están en su corazón, van a transformar ese valle de lágrimas e irán de poder en poder. Yo no sé si vos hoy estás sufriendo o por la justicia o por el pecado. Si estás sufriendo por el pecado es sencillo, arrepentite y poné los caminos de Dios en tus caminos. No quieras tomar fuerza de lo que no te lo puede dar, toma fuerzas de Él. Cambia tus caminos para que sean los caminos de Él sobre tu vida. Y vas a pasar por ese valle de sombras y de muerte, vas a pasar por ese valle de lágrimas, pero a diferencia lo vas a poder convertir en poder sobre tu vida. Y ese es el desafío para los hijos de Dios. Sos hijo, sos heredero, sos participante de los sufrimientos de Cristo. Esto no te tiene que desalentar o desanimar, sino todo lo contrario. Esto es lo que te tiene que llevar de poder en poder. Amén. Nos ponemos de pie.